Buenas tardes, mi nombre es Juan Esteban Velázquez del grado 11.2 y hoy voy a relatar a la autora Gorgo de Esparta. Entonces, primero, ¿quién fue Gorgo de Esparta? Ella fue la primera mujer gobernante de Esparta en la antigua Grecia. Hoy se conoce como la principalmente por su papel de heroína durante las batallas de Termópilas, donde se instigó a los espartanos por luchar contra el ejército persa. Acerca de su biografía, no se conoce una fecha oficial de su nacimiento ni de su muerte, pero según Heródoto, según sus relatos, se dice que ella vivió en aproximadamente los años 518 hasta el 508 a.C. Ese se dice que fueron los años de nacimiento. Los años de su muerte son totalmente desconocidos. En esta época, en la antigua Grecia, específicamente en Esparta, estaba gobernada por dinastías diferentes, que eran familias diferentes por lo general. Una eran los Agiadas y las otras eran los Erupontidas. Ella pertenecía a los Agiados, el cual su padre era Cleóidas I, que tuvo una única hija que fue en este caso eh, Gorgo. Sin embargo, las mujeres en Esparta, en la antigua Grecia, no podían acceder al- a ser reinas, al poder. Por lo tanto, se tuvo que casar en un futuro contra Leónidas I, que era como su tiastro, ya que era hermanastro de su padre, que tuvo que ocurrir aproximadamente hasta el año 490 a.C. Ya entonces ella era ya mayor de edad, ya que de esa forma fue quien así ella pudo obtener el trono. Fue la única hija reconocida de Cleómenes I y al morir Leónidas I en el año 480, ella siguió con su vida. No se conocen detalles de su rol como reina durante su tiempo como de su hijo Pistarco, que reinó en Esparta en el 480 hasta el 459 a.C. A pesar de ser la única heredera al trono y ser la única hija de su padre Cleómenes I, las leyes de Esparta no contemplaban la posibilidad de que una mujer pudiera llegar al trono, por lo que tuvo que esperar a casarse para poder ser reina. En Esparta las mujeres se beneficiaban de tener derechos que en muchas otras zonas de Grecia no se podían, lo que era algo muy inusual para su época y a ella la benefició a esto. En su educación, por ser parte de la nobleza, o sea, de las partes las clases sociales altas, se gozó de una educación bastante buena, en donde se resaltaron diferentes áreas como la literatura, el canto y el baile. Sin embargo, como era espartana, también era adiestrada para ser una guerrera. En algunas versiones como Heródoto, se dieron a importar que Gorgo fue una de las excepciones a esto, ya que como sabemos las mujeres no podían gobernar. Eh, las primeras referencias que tuvimos a ellas en los relatos de Heródoto fueron cuando hubo una revuelta jónica que se trató de un conflicto entre los persas y los griegos, quienes querían acabar con el dominio persa en la ciudad de Jonia, el cual buscaron ayuda en la rey de Cleómenes, que ella le aconsejó rechazar a esto porque lo iban a tratar de hechizar para convencerlo. Sobre su matrimonio con Leónidas, el rey Cleómenes no tuvo una descendencia masculina como lo dije anteriormente, entonces ella se tuvo que casar con Leónidas I para poder ser reina. Para el momento de asumir su trono, se cree que Leónidas y Gorgo ya habían contraído matrimonio. De esta forma, Gorgo en el año 490 se convirtió en la reina de Esparta. Sí, la mayor cantidad de referencias sobre su vida y las acciones de Gorgo ocurren gracias a los 10 años del reinado que tuvo como su esposo, de que al llegar a ser una reina, los espartanos le daban un reconocimiento bastante grande, no solo por ser una reina, sino por su audacia y por su inteligencia, que su esposo le creía a ella y le decía a sus súbditos que le creían a ella, de que era mucho más inteligente que él. Una de sus acciones más importantes que se destacan fue haber descubierto a los persas, fue haber descubierto el plan de los persas al tratar de invadir Grecia. Todo esto gracias a un mensaje enviado a avisar en los planes de Jerjes.
El mensaje llevaba se llegó en una tabla que estaba totalmente blanco. Sin embargo, ella logró descifrarla, rasparla para ver si tenía un mensaje encriptado y así sucedió. Había un mensaje y pudieron descifrar la invasión de los persas. Ella tuvo un rol fundamental para que los griegos pudieran prepararse por lo menos al ataque persa. Eh, Gorga tuvo mucha influencia también en las decisiones políticas de Esparta durante el periodo del reinado de su esposo Leonidas I, que no ignoró sus consejos y solo por ser una mujer. Cuando Leonidas partió a la batalla de Termópilas, había una profecía que decía que él de ahí no iba a volver, iba a morir, por lo que le recomendó a Gorgo que se volviera a casar y se fuera feliz y tuvieran hijos, ya que las mujeres espartanas en esa época tenían como principal objetivo tener hijos para fortalecer a la capital, a la ciudad de Esparta. No existen registros de que permaneciera con Renivar, que la reina siguió las instrucciones de su esposo luego de fallecer esta batalla. Por último, cuando ella duró durante la época del reinado de su hijo Plistarco, no hay registros de cuántos hijos tuvieron con Leónidas. Sin embargo, Plistarco fue pues como el hijo que más destacó porque llegó a ser rey. Solo existen referencias sobre el principio de su reinado, como que contó ayuda a su hijo, con la ayuda de su tío Clembroto y de su primo general Pausanias, quienes fueron los regentes mientras Plistarco era menor de edad. Bueno, en su educación, como ya lo dijimos anteriormente, era parte de la nobleza, por lo que tuvo una educación de calidad. Sus principales cualidades a destacar fue que fue la única mujer que los espartanos le rindieron un homenaje. Fue un modelo Fue un modelo de lo que significaba una espartana fuerte y leal, ya que siempre decidió apoyar a su polis, a su ciudad. Su compromiso con la defensa de Esparta, usando su inteligencia y su estacio, le demostró que la libertad no se puede tomar a la ligera y demostró que cualquiera persona, sea hombre, mujer o lo que sea, puede llegar a gobernar, ya que en esa época la igualdad de género era complicada, era un tema difícil. Su importancia fue vital para los espartanos. ¿Por qué? Ya que ellos rindieron un homenaje a ella, fue la única mujer que los espartanos le rindieron homenaje y fue un modelo que significaba una espartana fuerte y real. Su compromiso con la defensa de Esparta, usando su inteligencia, demostró que la libertad no se puede tomar a la ligera. Demostró que la lealtad ante todo, por eso tuvo una importancia muy grande en Esparta. Su influencia o trascendencia fue que ella dejó a las futuras generaciones motivación, proporcionó que desde ese tiempo que ella vivió hasta hoy en día fue un modelo para aquellos que luchaban por la libertad, por una causa noble. Su ejemplo seguirá siendo una inspiración para los líderes ambiciosos y aquellos que buscan dar voz a los oprimidos. Aunque es evidente que hoy en día en las elecciones que nos dejó acerca de la valentía y el compromiso, y que lamentablemente con los compromisos y principios morales. Bueno, en la literatura como tal, Gorgo de Esparta no escribió mucho, solo se sabe que escribió una carta a Tebas y dio un discurso entre algunos ancianos, que fue un discurso sobre la igualdad de género. Por eso fue retratada como una figura heroica en muchas de las obras literarias de algunos espartanos u otros autores griegos. Se dice que su discurso a los espartanos ante la batalla de Termópilas inspiró, inspiró profundamente a los hoplitas espartanos, ya que los ayudó a tener fuerzas para seguir luchando con las batallas. Ahora, continuando con su literatura, algunos autores que lograron citarla a ella y pudimos conocer más de sus características, de cómo fue ella, fueron Plutarco, Heródoto y Genofonte, los cuales esos autores estuvieron durante estas guerras de Esparta y la pudieron observar, la lograron conocer.
El principal de todos fue Heródoto, que fue un historiador de la antigua Grecia. En las obras de Plutarco él habló sobre Gorgo de Esparta en su obra Vidas Paralelas, en el cual se destacó sobre ella y resaltó el liderazgo, el trabajo al establecer la igualdad entre hombres y las mujeres, ya que como se sabía, en Esparta en esta época las mujeres, aunque eran más valoradas que en otras polis de Grecia, no tenían la suficiente voz ni voto para tener poder. También la describió como una mujer de mente ágil que influyó positivamente en la vida política de Esparta, ya que a la hora de hablar de la vida política, ella al ser reina le daba consejos a su esposo para poder gobernar a Esparta, a Leónidas I, ya que al ser muy inteligente él decidía escuchar. Continuamos con Heródoto, que principalmente es el que la dio a conocer en su obra. Es la única mujer espartana y la única mujer que se da homenaje en sus obras. En su obra Las Historias, Heródoto describe a Gorgo como una joven mujer muy inteligente y poderosa. ¿Por qué poderosa? Porque como lo había dicho anteriormente, en la batalla de se me olvidó el nombre, perdón. En las batallas que tuvieron los espartanos contra los persas, pudo descifrar algunos mensajes encriptados que que tenían los persas sin miedo alguno de morir, o sea, se metía a la guerra, no tenía miedo solo por ser mujer ni porque no tendría que estar ahí. Y también relata su influencia en la historia de Esparta, incluyendo lo que ayudó a su padre Leónidas, perdón, a su esposo Leónidas a dirigir las batallas termópilas. Y por último está Jenofonte, que también hizo parte de este contexto eh, de las guerras contra los griegos contra los persas, el cual en sus obras escribió sobre Gorgo, en su obra Memorables de Suria, como una mujer sabia, poderosa y una excelente líder, porque ella daba discursos de batallas a los soldados, los cuales los inspiraba para seguir luchando y no rendirse. Ahí es donde entran las cartas de Tebas, que eran cartas que ella enviaba a los soldados griegos cuando estaban luchando contra los persas para que no se rindieran y tuvieran fuerzas, les daba razones para seguir combatiendo. Entonces por eso Jenofonte la nombra como una líder. Él describió su papel en las decisiones políticas de Esparta y también la describió como ayudó a su padre y a su esposo en las batallas espartanas. Regresando a esta parte, continuamos con su legado. En su legado tenemos que ella transmitió a través del tiempo, su legado ella ha transmitido a través del tiempo eh, diferentes aspiraciones a muchos líderes políticos, activistas, el cual les ha dado inspiración para hacer lo que hoy en día hacen. Les ha dado esas ideas de lucha, de resistencia, de coraje, lo que representa la esperanza de darle la esperanza a los oprimidos y lo que es posible a la libertad a través del compromiso y el esfuerzo, lo que ella ha demostrado. Su legado también dejó su valentía a los activistas y a algunos líderes que se han dado a lo largo de la historia. Ella representa la idea de que un solo individuo puede hacer la diferencia significativa en el mundo, porque como lo sabemos, ella sola ayudó a ganar a los griegos batallas contra los persas. El legado de Gorgo de Esparta se ha transmitido a través del tiempo. Hoy en día todavía se sigue viendo como una fuente de inspiración para defender los derechos humanos, también mucho para la igualdad de género y la lucha contra la opresión. La trascendencia de esta historia sigue siendo relevante hoy en día en el mundo moderno y seguida por muchos que quieren proclamar el poder de la libertad y de la igualdad. Para finalizar, Górgora de Esparta fue una de las mujeres más influyentes que hubo en esta época de Grecia, gracias a sus acciones que le permitieron llegar a ser reina y demostrar que no fue reina solo por su esposo, sino que ella era capaz de liderar Esparta gracias a su sabiduría, inteligencia y audacia, demostrando que las mujeres que no eran valoradas y tenían voto. Ella era como la voz de las mujeres que no podían hablar en Esparta, lo que a futuro le dio
fue como la inspiración de muchas mujeres para abrir su voz, llegar al poder, inspirada en Górgora de Esparta. Y muchas gracias.